están? Yo soy Rebeca Grafía, muchas gracias por estar aquí conmigo en otro martes acompañándome a hablar un poco sobre historia, historiografía. Y bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre qué es la historia de la vida cotidiana, que digamos, antes de abordarla, me gustaría acotar brevemente qué es la historia cultural. En su libro de qué es la historia cultural, Peter Burke nos señala un primer surgimiento de esta forma de hacer historia con la historia cultural clásica, ¿de acuerdo? Esta historia que se gestó en el siglo XIX y mediados del siglo XX, que estuvo preocupada por las representaciones del pasado que se suscitaron en la filosofía, en la literatura, en las artes, etc., desde el punto de vista canónico, ¿de acuerdo? O como otros han denominado, desde la alta cultura. Va a ser hasta 1960 cuando se comience a repensar la cultura y se busque hablar de otros sujetos y desde otras fuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los trabajos de Eric Hobsbawm o de Thompson, el primero con sus trabajos sobre jazz, el segundo con, la formación de la clase trabajadora en Inglaterra, en la que ya vemos una preocupación por pensar la cultura desde otra clase social o desde otro contexto, ¿de acuerdo? Va a ser en 1970 cuando el giro lingüístico, el giro cultural o el giro antropológico, como ha sido denominado desde distintas disciplinas, incida directamente en repensar de nuevo qué es la cultura, ¿de acuerdo? Y bueno, se va a llegar a la conclusión a través de los debates del lenguaje y del estructuralismo, etcétera, de cómo la cultura en realidad es una construcción que se significa socialmente, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto está históricamente condicionada. Y entonces eso llevó a otros autores a hacer historia de forma distinta, quienes además estuvieron muy influenciados por la antropología. Podemos mencionar aquí los trabajos de Robert Darnton, de Roger Chartier, de Manuel Leroy-Ladurie, etc. Que digamos, buscaron a través de las mismas fuentes, quizás documentales, acercarse a otros puntos de la historia, de acuerdo a aquellos puntos más íntimos o más cotidianos que pasaban aparentemente desapercibidos y que sin embargo también nos hablan de un pasado, de acuerdo, de una reconstrucción que se puede llevar a cabo. Y bueno, también hubo otros teóricos, otros filósofos que vinieron a acuñar a esta forma de pensar la cultura, como son Michel Foucault o Pierre Bourdieu, etc. Y tenemos, o dejaron ellos, otros problemas que repensar también, porque si la cultura es una construcción, entonces, ¿quién la construye? ¿De dónde viene esta construcción? ¿A través de qué mecanismos? Y bueno, aquí entra muy bien la reflexión que hace Pilar Gonzalo, que es una historiadora especialista en la vida cotidiana, y ella señala cómo somos nosotros, los seres humanos, los que construimos desde la cotidianidad la historia, ¿de acuerdo? No son nada más aquellos grandes personajes o aquellos grandes héroes los que llevaron a cabo el desarrollo histórico o la historia en general, sino que esta se asienta desde lo cotidiano, es decir, lo cultural se asienta en lo cotidiano. Pero hay una resistencia a pensar esto, hay una resistencia por muchas cosas. Ella, desde el punto de vista de lo cotidiano, nos dice cómo es difícil que nosotros nos identifiquemos con estos grandes personajes que nos han marcado desde la historia, ¿no? Estos grandes héroes o estas grandes figuras. Nos cuesta trabajo identificarnos con ellos, especialmente cuando hicieron hechos reprobables, ¿no? Menciona ella la quema de brujas, por ejemplo, y también menciona cómo es más fácil que nos identifiquemos con nuestros antepasados a través de lo cotidiano, a través de las acciones que ellos hacían comúnmente, que llevaban a cabo para sobrevivir, lo cual ella, va planteando para pensar en lo cotidiano como algo que surge de la forma en la que nosotros resolvemos nuestras necesidades básicas. Hay algo que tenemos todos en común, que son estas necesidades, estas formas universales que tenemos, es decir, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que sobrevivir, y esto se ha, resuelto de distintas maneras a través de la historia y se ha reglamentado de distintas formas, ¿de acuerdo? Entonces,
digamos, pensar en quién ha reglamentado lo cotidiano o quién marca la pauta de cómo debe ser llevado a cabo el día a día, es lo que debemos pensar desde la historia de la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Ella, por ejemplo, da un muy buen apunte cuando señala a la Iglesia como esta gran institución que mucho tiempo encauzó lo que era lo cotidiano a través de la moral, a través de las costumbres, a través de tradiciones, etcétera, que iban marcando pauta para lo que se debía hacer día a día, ¿no? Y cómo se debía llevar a cabo. Entonces, bueno, digamos, esta es una primera lectura que debe hacer cualquiera que esté interesado por lo cotidiano, es decir, pensar desde dónde se está construyendo, desde dónde se le está dando significado y por qué. Lo cual lleva a pensar también en las fuentes. Pilar Gonzalo también apunta a que no siempre tenemos como estas fuentes ideales, que a lo mejor lo marcaría mucho más estrictamente pensando en un método estricto de formas de hacer historia, pensando en un método así como muy apegado al documento, etc. Ella dice que tenemos que tener cuidado en la forma de leer las fuentes, así como hay niveles para leer lo cotidiano, desde distintos contextos, espacios, sujetos, etc. Así también hay niveles para leer las fuentes, ¿de acuerdo? No debemos de creer lo primero que nos dice una novela o la publicidad, sino que debemos tratar de leer entre líneas la recepción que tuvieron esto, hacia qué público iba dirigido, por qué omitieron cierto discurso, desde qué comunidad se estaba gestando este discurso, por qué utilizaron esas representaciones, etc. Y esto lo podemos encontrar, les digo, desde un discurso publicitario hasta, ya menciona, un documento de divorcio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pensar en lo cotidiano como una construcción, les digo, históricamente condicionada, que adquiere su significado a través del lenguaje y en el que hay reglamentaciones a seguir, ¿de acuerdo? ¿Qué nos deja la vida cotidiana?, dice Pilar Gonzalo. Bueno, pues nos deja pensar en nuestro presente, nos deja repensar qué es para nosotros lo cotidiano, frente a otras cotidianidades que se construyeron en el pasado, ¿no? Cómo éstas se han modificado, pero también cuáles son las continuidades o discontinuidades que tienen, qué matices encierran, etc. Las transformaciones, ¿de acuerdo? Estas transformaciones, digamos, ¿de qué dependen? ¿De quiénes dependen? ¿Cómo se resignifican? ¿Cómo se representan? Y al mismo tiempo implica pensar a grandes sucesos o a grandes procesos desde otros sujetos. Un buen ejemplo o un ejemplo muy esclarecedor que da la autora es con la Revolución Francesa. Ella, por ejemplo, dice: yo no me voy a enfocar en la historia económica, en lo que me diga de la Revolución Francesa necesariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos pensar y decir, la Revolución Francesa, ¿cómo pudo haber digamos, estado hecha por, o digamos, llevada a cabo por personas comunes, ¿de acuerdo? Nos cuesta trabajo pensarlo así. Quizás, de nuevo, preferimos pensarlo, desde las grandes figuras o desde los grandes sucesos o hechos históricos que también han sido construidos por los historiadores, pero en realidad nuestra mirada debería de posarse en esos sujetos cotidianos, en esas mujeres, por ejemplo, que no tenían con qué alimentar a sus hijos, en esos campesinos que fueron despojados de sus tierras, etc. Y eso también lleva a pensar en cómo se ha transmitido la historia, en cómo se ha comunicado, ¿de acuerdo? Y nos lleva a pensar si la historia lleva una ideología. Por ejemplo, la autora concluye que sí, que la historia lleva una ideología, desde el momento en que se decide qué es lo que se va a decir, qué es lo que no se va a decir, a qué sujetos se van a referir, a cuáles sujetos no, etc. Y en este caso, la historia de la vida cotidiana permite repensar eso, permite repensar desde dónde estamos escribiendo la historia, desde dónde la estamos haciendo, quiénes la hacen y por qué, y cuáles son los sujetos protagonistas en esta historia. Entonces, bueno, la historia de la vida cotidiana tiene todavía bastante por dar, así como la historia cultural. Hay varias resistencias también a pensar estas formas de hacer historia, precisamente porque puede pensarse, o se ha dicho, que es una historia que carece de un método, digamos, estricto, o que en realidad no nos dice nada, o que se acerca más como a la antropología, etc. Es decir, hay varias resistencias, y sin embargo, creo yo que si lo pensamos
desde otro punto de vista, si lo pensamos desde el discurso, si lo pensamos desde estos teóricos culturales, podríamos llegar a una historia cualitativa, ¿no? Mucho más rica, pensando otros sujetos, pensando otros espacios, pensando otras fuentes y pensando también en otras formas de interpretación, en otras formas de lectura. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo te voy a dejar aquí abajo la entrada a mi blog y también te voy a dejar el link de un curso en línea de historia de la vida cotidiana en la que tú puedes encontrar muchísima más información de cómo plantea sus objetos de estudio, de cómo delimita sus fuentes, de cómo habla de las representaciones, de cuáles son los sujetos que le interesan, etc. Y digamos, es completamente gratuito y ahí puedes encontrar más información, mucho más material, lecturas, etcétera, para seguir hablando sobre historia de la vida cotidiana. Y también, ya sabes, te dejo todas mis redes sociales. Yo espero que te haya gustado el video. Vamos a dedicar después un video a la historia cultural como tal y a estos teóricos que mencioné. Y bueno, para que estés muy pendiente de las próximas entregas. Muchas gracias y hasta entonces.